Y estamos hablando del diputado Pablo Cosiner, presidente del bloque Argentina Federal, a quien ya mismo saludamos. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, estimamos que ha sido una semana muy fuerte para los legisladores, para la dirigencia política, no solamente por el trabajo desarrollado, sino ¿sentís presión social dada la particular situación que estamos atravesando? Mira, no sé si definirla como presión social, sí, lo que yo siento es un condicionamiento de la realidad social que se va complicando en función de las medidas que hay que tomar para el presupuesto que el gobierno debe preparar en esta segunda mitad del año. Hay una situación social que cada vez se está haciendo más compleja y que claramente actúa como condicionante de las medidas que haya que tomar y de las previsiones presupuestarias que haya que definir. Y esas medidas y esas previsiones tienen solamente que ver con la situación como se está dando, o se tiene que ver con la situación que hay que construir, porque digamos que desde el punto de vista económico ni siquiera podemos definir cómo calificar a la política que se desarrolla desde el gobierno de Cambiemos. Y la verdad que esa es una muy buena pregunta, que depende del lugar donde vos te pares para definir qué modelo querés para la Argentina, tiene la respuesta. Una de las diferencias que tenemos con el gobierno, que el gobierno solamente tiene en cuenta al presupuesto como una salida coyuntural frente a esta crisis, y que busca acomodar las respuestas de esta coyuntura, y estamos quienes creemos que también hay que empezar a planificar o a tomar decisiones en función de la idea de un nuevo modelo de crecimiento para la Argentina. O sea, si solamente la respuesta ante esta situación de crisis es un presupuesto que prevea un ajuste en sus cuentas, creo que no vamos a salir adelante, porque al déficit tenés dos maneras de atacarlo: con ajuste o con política de crecimiento. Si solamente es con ajuste, puedes llegar a ordenar determinado tipo de cuentas, pero las consecuencias desde lo social o desde el desarrollo del país van a ser tremendas. Ahora, si vos te parás también en la posibilidad de definir un presupuesto que mantenga ciertas pautas de crecimiento, cierta estrategia de fomento a la actividad productiva e industrial, por ahí puede ser el punto de partida para el despegue del país. Y ese creo que es la discusión medular que vamos a tener. Bueno, los legisladores nacionales que pertenecen a la Comisión de Seguimiento de la Deuda Externa, e incluso tu caso como el parlamentario que firma el pedido de concurrencia del ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, tuvieron la oportunidad de escuchar precisamente a Dujovne ratificar este rumbo económico y una definición que me parece que es de fondo. Seguimos en esto porque vamos a crecer con esto en orden a que nuestro comercio exterior mejora, y esto nos está indicando que este es el camino. ¿Ese es un punto de partida o se lo debe tomar como una declaración más que se hace desde el gobierno nacional, que a veces nos deja esa sensación que lo hacen para no quedarse callados? Yo lamentablemente tengo que responderte que es la segunda opción. Creo que es una declaración hecha porque hay que contestar una pregunta, porque ahí en el primer análisis que vos decís hay una gran contradicción. O sea, decir que al país le va bien con este rumbo porque va a crecer, y por otro lado el mismo Dujovne, igual que Marcos Peña, han reconocido que a la Argentina le quedan por lo menos un semestre de política de enfriamiento de la economía y de recesión. Cuando hay enfriamiento de la economía y cuando hay recesión no hay crecimiento. Entonces decir que estamos bien y que a través de este camino vamos a lograr el crecimiento, hay profundas contradicciones. Vos fijate que además esto no es una afirmación subjetiva mía o una posición política, tiene que ver con el reconocimiento de los mismos números del gobierno. El gobierno había enviado
para este año un presupuesto con 3,5 puntos de Producto Bruto de crecimiento, y el otro día el mismo ministro reconoció que seguramente será una ejecución de presupuesto neutro este año, donde claramente no se ve la posibilidad de que la Argentina crezca. Entonces, es muy preocupante, la verdad, que hablar de una inflación que triplique la inflación presupuestada, de un dólar que sea casi 10 puntos más de lo que el dólar había sido presupuestado. Y a mí hay un tema que me quedó, digamos, dando vueltas como preocupante de la respuesta de Duhovne, es que no pudo definir a lo que se refiere el acuerdo con el Fondo Monetario cuando dice solamente mantener la obra pública esencial. No nos terminó de plantear cuáles son los criterios de esencia que el gobierno tuvo en cuenta para firmar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y que claramente sí puede afectar el desarrollo de las provincias, ¿no? Entonces, me parece que, bueno, en esta discusión del presupuesto va a ser de características distintas a las otras, porque hay condicionamientos que el gobierno tiene a partir del acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Qué tal, diputado? Daniel Ávaro lo saluda, buenas tardes. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas tardes. Bueno, mire, antes de hacer la pregunta, quiero hacer, en la condición de periodista uno suele criticar sin complejo, digamos, muchas veces las decisiones y los actos de nuestro representante político, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de resaltar su sentido discurso el pasado miércoles en torno a la ley Justina. Realmente me pareció muy, muy bueno. Así que dicha esa nobleza obliga, diría mi viejo, hecha ese reconocimiento, voy a la pregunta. Pablo, ¿ustedes sienten, los diputados de la oposición, digamos, una presión de otro tipo? Digamos, hay un sector importante de la población a la que yo interpreto, puede estar equivocado, a la que yo interpreto, digamos, sin malas intenciones y demás, que de alguna manera empiezan a pedir que por favor la oposición intervenga en tratar de modificar con las reglas que la democracia lo permite, digamos, este rumbo económico. Y a veces desde afuera uno siente de que, no sé si será por los antecedentes que tiene el peronismo, siempre asociado por ahí a posturas destituyentes y demás, pero que no quieren dar ese paso. Casi diría yo por cuestiones, esto es otra vez interpretación mía, ¿no? Por cuestiones, digamos, de prurito, de pudores, de tratar de desapegarse de cierta historia del peronismo. ¿Cómo lo viven ustedes, diputado? Es el gran tema de hoy, desde lo institucional. Creo que palabras más, palabras menos, diste en la tecla del desafío de hoy. A ver, claramente hay cada vez es más la gente que está disconforme con el gobierno, cada vez es más la gente que votó a este gobierno y hoy está en contra de las políticas del gobierno. Pero también es verdad que cada vez la situación es más difícil y requiere mayor responsabilidad. Hay una parte que sí es, podemos decir con matices, lo que vos decís, siempre se asoció al peronismo y hubo críticas hacia el peronismo de que no podía gobernar ningún partido que no sea el peronista, y que el resto de los partidos no terminaban su mandato cuando eran ser gobierno. Nosotros queremos demostrar de que la Argentina necesita cumplir los periodos de alternancia cuando esa alternancia se da. Sí estamos en un peronismo que no va a hacer nada para apostar al fracaso del gobierno para hacer una alternativa. Nosotros queremos volver a ser gobierno, queremos ganarle a Macri en el 2019 si él es el presidente, el candidato, pero no porque hayamos tirado nafta a un incipiente incendio, por llamarlo de alguna manera, o una crisis incipiente. Pero también es verdad que las veces que hemos tenido que tener posiciones duras la hemos tenido, y la última ejemplo es la ley de tarifa. La ley de tarifa se origina por una iniciativa incluso de nuestro interbloque, que terminó siendo vetada por el presidente de la Nación. Con lo cual queda claro que nosotros, cuando tenemos que tener posiciones de fortaleza, las tenemos, pero que gobierna es Macri. Y gobierna a tal punto que tiene la facultad de vetar decisiones del Congreso que están en contra de lo que él piensa. Ese es un ejemplo claro. Nosotros, si tenemos que endurecer posiciones, pero porque no estamos de acuerdo con una política, lo vamos a hacer. Lo que no vamos a hacer es endurecer posiciones solamente por el hecho de apostar a que haya un gobierno que fracase,
para nosotros tener alternativas políticas. Lo que no vamos a hacer es buscar un mejor posicionamiento político para el 2019 siendo irresponsables. Pero ¿sabe por qué? Porque nuestra posición no es que sea mejor o peor a otros, porque tenemos la particularidad que gobernamos provincias. O sea, yo termino mi tarea como diputado nacional en Buenos Aires, vuelvo acá y sigo trabajando en muchas cosas que tienen que ver con gestión, con reuniones de ministros, de intendentes, para resolver problemas que tienen y ayudarlo al gobierno. Entonces, tenemos esa responsabilidad institucional que tiene que ver, y estamos obligados a, cuando detectamos un problema, no quedarnos en el discurso, sino plantear una alternativa. Ahora, si notamos que el gobierno cada vez se equivoca más y cada vez nos obliga quizá a tener posiciones más fuertes, ¿no? Tener posiciones más fuertes o determinar bien hasta dónde está ese límite de responsabilidad, porque nosotros vemos ahora que todos los gobernadores están compelidos a formar parte de el armado del ajuste, porque así lo podríamos considerar. Sí. Y entonces habrá algunos que por tratar de llegar por lo menos a fin de año con su propia gestión provincial, ceda aquello que quizás desde afuera se ve como totalmente inaceptable, porque prácticamente los están cargando a los gobiernos provinciales, y quizás con razón en muchos casos, en una situación de déficit que realmente es espeluznante, ¿no? Y que los ciudadanos por ahí no vemos en cómo se arma este déficit. Sí, mira, eso está bueno para desmitificar algunas cuestiones. Las provincias solamente aportan menos del 1% del déficit fiscal total. Es menos de, a ver, para decir en otras palabras, el déficit de la provincia es menos de 1 punto del PBI. El déficit nacional es 7 puntos del PBI. O sea, es 7 veces más el déficit que genera el Estado Nacional en su funcionamiento que el de las provincias, con lo cual el gran ordenamiento administrativo lo tiene que hacer el Estado Nacional. En eso las provincias pueden colaborar en un montón de operatividades. Se puede hablar hasta de programas que hoy maneja Nación que pueden cederlas a las provincias y que pueden ser administrados de mucho menor eficiencia, sin necesidad de tener gastos burocráticos y administrativos centrales cuando se ejecutan en el interior. Creo que se puede analizar de muchas maneras. Lo que sí creo que las provincias no van a aceptar que el ajuste pase claramente por pérdidas de recursos que no son de distribución automática y que sí pueden perjudicar operativamente el funcionamiento de las provincias. Yo no veo una decisión. Yo estuve en la reunión de la semana pasada en la Casa de Entre Ríos junto con el gobernador Urtubey, Bordet, Schiaretti, Pepo y Bertone, con el senador Pichetto, de donde surgió la primera acción, que fue la reunión de los ministros de Economía el martes pasado, también en la Casa de Entre Ríos. Yo no lo veo a ellos condicionados por situaciones de cada provincia al momento de tomar decisiones. Los vi muy firmes, primero en no negociar el presupuesto de manera individual, provincia por provincia, sino hacerlo en bloque, y en segundo lugar, tomar las decisiones que haya que tomar, plantear la idea de, obviamente, buscar una solución, porque apostar a que la Argentina no tenga presupuesto es un boomerang, porque las provincias necesitan sus presupuestos, y si vos no tenés un presupuesto nacional, no tenés presupuestos provinciales. Entonces lo que hay que buscar es no trabar, sino buscar resolverlo. Ahora, hasta ahí podemos hablar hoy, porque la verdad que estamos haciendo todo hipótesis. El que tiene la responsabilidad de armar el presupuesto es el Poder Ejecutivo Nacional, y hasta ahora nosotros no tenemos claramente las pautas que va a tomar el gobierno para hacer ese presupuesto. Una vez que las tengamos, podamos hablar un poquito más, ¿no? Pablo, bueno, mientras el gobierno nacional era del mismo signo de la mayoría parlamentaria, hubo sesiones de recursos que eran de las provincias que pasaron a fortalecer el poder discrecional que se le dio siempre al gobierno central. ¿Se puede recuperar algo de eso? Por ejemplo, ampliando la partida de transferencias automáticas. Mira, en realidad no tiene que ver con una cuestión de mayoría parlamentaria o no. No hubo, desde el 83 hasta ahora, quizá ningún gobierno que se haya animado a
a respetar a rajatabla el criterio federal, y todos comenzaron con discursos federales, y en la medida que fueron avanzando las gestiones, en algún momento esa gestión vuelven a ser centralistas, ¿no? Eso tiene que ver porque creo que a muchos les gana esta cuestión electoral de los lugares de mayor concentración de población. Hoy se ha recuperado bastante, pero no por decisión política del gobierno, sino por orden de la Corte de Justicia, a través del fallo que en su momento llevó adelante Córdoba, Santa Fe, y que después derramó en el resto de las provincias, y por eso el compromiso fiscal, donde el gobierno se comprometió a restituirle fondos a las provincias producto de ese fallo. Hoy está muy condicionado, ya no es una discusión de federalismo o no federalismo, sino de viabilidad o no de llevar adelante un proyecto de país. Hoy la situación realmente es muy complicada, y desgraciadamente, como te digo, al no haber crecimiento no podemos hablar de una manera distinta de distribuir mayores recursos, que es lo que siempre hemos hablado que sería lo ideal. Hoy estamos tratando de hablar de un presupuesto que le permita a la Argentina volver a crecer, y mantener por lo menos sus roles esenciales con eficiencia. La situación de la Argentina económica es muy comprometida, y esto hay que tenerlo perfectamente en claro, ¿no? Y es lo que nos va a actuar de condicionante para definir el presupuesto, no como un presupuesto que busque realmente transformar muchas cosas, sino por lo menos sostener hasta el fin del mandato de este gobierno los servicios esenciales del Estado. Diputado, bueno, unos datos así que son importantes. En los últimos 31 meses del gobierno kirchnerista hubo 97% de inflación. En los últimos 31 meses del gobierno, del actual gobierno, llegamos al 107%. Yo no quiero acá hablar de personas, sino evidentemente en el modelo anterior económico, no estoy hablando de personas, insisto, sí. Había algo virtuoso que este modelo no lo tiene. Porque recordemos que los últimos 31 meses del gobierno anterior, un gobierno desgastado. Que no medía. No, pero estoy hablando, esta cifra tiene que ver no con la cifra del INDEC del gobierno kirchnerista, sino con la cifra de lo que se llamaba la inflación Congreso. Haciendo una autocrítica, yo digo que las cosas están peor, pero no estaban bien. Tener 90, ¿cuánto dijiste? No, 97, sí, no, obviamente no. Digamos, seguimos a la cabeza de la inflación de los países del mundo, ¿no? Entre los primeros. O sea, el problema es que quizá este gobierno agravó en cierta manera algunas tendencias económicas. El gobierno anterior financiaba déficit con emisión y este gobierno financia déficit con endeudamiento. Creo que es así como el gobierno anterior en determinado momento de la gestión tuvo una administración virtuosa que le ha permitido ganar elecciones con el 54%, fundamentalmente la primera etapa de Néstor Kirchner, que tenía superávit gemelo, que no tenía endeudamiento, que no tenía aislamiento internacional. Después se ha desvirtuado y hemos cometido errores a tal punto de perder las últimas 3 elecciones nacionales. Pero creo que lo que ha hecho este gobierno, lejos de justificar una cuestión de herencia, porque tiene que ver con su propia gestión, Macri mismo había dicho que para él la inflación no iba a ser un problema, y que el gran fracaso de un gobierno es la inflación. Bueno, no lo ha podido resolver y lo acrecentó. Era un país que no tomaba deuda, está bien, porque no había resuelto totalmente el tema de los holdouts, pero no tenía un nivel de endeudamiento que hoy lo tiene. Nosotros, cuando le dimos a este gobierno la herramienta de resolver el problema de los holdouts y poder acceder al mercado internacional, era para tomar crédito, para crecer, no para tomar deuda para tapar agujeros del déficit o para que el dólar no se escape. Este gobierno dijo que nunca iba a recurrir al Fondo Monetario, y el presidente en su último discurso dijo que iba al Fondo Monetario para que en la Argentina no haya crisis. Yo le preguntaba a Dujón, ¿cuál es la crisis que se evitó si hoy vivimos una economía en situación de crisis? Entonces, claramente, el gobierno está llegando a los niveles de falta de apoyo, por lo que vos decís, porque no ha cumplido lo que le había prometido fundamentalmente a sus votantes. Y cierro con esta idea: en todas las encuestas que se manejaban hasta fin de año, si bien había una crítica muy grande al gobierno, siempre había una expectativa favorable de que las cosas podían ir mejor. A partir del 1 de enero de este año,
fue cambiando la tendencia y hoy, además de la gente estar disconforme con este gobierno, cree que las cosas no van a mejorar. Esa crisis de confianza es la que le está generando estos problemas también económicos al país. Y ahora el dato político de ayer, ya esto sí, bien político. Sí. Bueno, usted con la diputada Graciela Ocaña del masismo siendo recibido Camaño, perdón, siendo recibido por el gobernador Juan Mansur de Tucumán, en Capital Federal el jefe de gabinete Fernando Yarade con Marcos Labaña en la sede del Partido Justicialista. Más allá de la discusión que se dio hoy, de que fue un guiño a Barrio Nuevo y un desaire a Gioja, que también estaba, más allá de eso, esas presencias de ayer en Tucumán y en Capital Federal, ¿permiten ya cerrar con esta discusión? O sea, ¿van a trabajar con, llamémosle, el masismo? O sea, el urtubeicismo va a trabajar con el masismo en recuperar el peronismo de cara al 2019? Mira, nos hemos propuesto como objetivo tratar de coincidir con la mayor cantidad de sectores que piensan que tiene que haber un peronismo nuevo, renovado, democrático y con proyección de futuro, ¿no? Con ello estamos transitando un buen camino. Yo digo que hay que por ahí calmar un poco de ansiedades para tener resoluciones definitivas, porque no hemos propuesto ir caminando sobre hechos concretos. Con el Frente Renovador y con los equipos de Florencio Randazzo ya venimos generando varios hechos. Hemos trabajado juntos en Entre Ríos, en Córdoba, ahora en Tucumán, lo vamos a seguir haciendo. También estuvo Diego Bocio con Sergio Massa en La Pampa, con el gobernador Berna. O sea, se está acentuando lo que el gobernador decía cuando le planteaban de candidatura. Él decía: yo no quiero hablar de candidatura, quiero a ver si somos capaces de definir un proyecto en conjunto. A mí me tocó tomar la posta esa y trabajar en eso. Yo estoy trabajando para que lo que el gobernador Urtubey planteaba de un peronismo que sea capaz de definir un proyecto colectivo, lo hagamos, y después, una vez consolidado, ellos puedan definir quién es el mejor candidato para representarlo a través de un consenso o a través de las PASO. Porque un punto de la situación política que quizás es lo que genera la sensación de vulnerabilidad a la ciudadanía es que en este momento no tiene dónde apoyarse. Evidentemente, la crisis de confianza que generó Macri no se equilibra con, por ahí, el ascenso de algún sector que aparezca como alternativa, ¿no? Sí, yo sobre eso soy muy optimista, primero porque justamente lo que nosotros planteamos es que ese punto de apoyo que tenga la sociedad no sea un nombre y apellido, sino es muy endeble. De nada sirve que nosotros ahora presentemos un candidato si ese candidato no se basa en un proyecto colectivo, en algo muy serio. Por eso estamos trabajando a la inversa, empezando de abajo hacia arriba, recorriendo el país, generando compromisos, hablando mucho con los sectores productivos y de desarrollo de cada provincia. Cuando tengamos totalmente consolidado eso, van a aparecer los candidatos. También es verdad que en este marco de la crisis que recién relataban ustedes y que yo coincido, hablar de candidaturas va a ser totalmente contraproducente. Creo que el dirigente político que hoy se para en la Argentina a hablar de su candidatura, más que generar adhesiones, va a generar rechazos. Y por eso me parece que es acertado que en esta etapa trabajemos en la construcción del espacio y después en la definición del candidato, que va a llegar, indudablemente, nosotros lo decimos. Nuestra idea es de que este espacio que estamos tratando de consolidar con los gobernadores, con el Frente Renovador, con la gente de Florencio, senadores, intendentes, y después convocaremos a otros partidos también, de allí salga una propuesta de un candidato a presidente para el 2019. Diputado Pablo Cosiner, un gusto haber charlado con usted. No, muchísimas gracias a ustedes, que tengan muy buenas tardes. Hasta luego. Pablo Cosiner es el presidente del Interbloque Argentina Federal, diputado nacional del PJ de Salta.